El auditorio se sumió en un silencio tan denso que parecía que la propia sala había olvidado cómo respirar. Elías Bravo, de 9 años, estaba solo en el escenario, descalzo, con los brazos en alto, sus movimientos inseguros pero deliberados. Al borde del telón, Teresa Morales, con la placa de conserje en el pecho, observaba inmóvil. En la primera fila, Adrián Bravo se incorporó a medias de su asiento, con el rostro pálido. Nadie entendía lo que estaba sucediendo, pero nadie se atrevía a interrumpirlo. Adrián Bravo había construido un mundo donde todo respondía a la lógica: algoritmos, inversiones, resultados. Todo excepto su propio hijo. Desde que Clara murió, Elías no había pronunciado una palabra. Los terapeutas lo llamaban mutismo selectivo. Adrián lo llamaba otro fallo del sistema. La función de invierno del colegio debía ser simbólica, una señal pública de que Elías podía, al menos, quedarse quieto en un escenario. Adrián lo había organizado todo: iluminación especial, control de multitudes, una terapeuta entre bastidores. Pero Teresa Morales no había formado parte del plan. Ni siquiera sabía quién era, solo que se había quitado los guantes y había asentido a Elías segundos antes de que el niño avanzara. Ahora, mientras su hijo se movía sin guía, Adrián veía cómo la estructura que había impuesto en sus vidas comenzaba a temblar. Esta es la historia de cómo un hombre obsesionado con el control se enfrentó a algo que no podía predecir y descubrió una verdad que ninguna máquina podía medir. Pero en aquel momento no tenía ni idea de lo que vendría después. Adrián Bravo no creía en dejar las cosas al azar. Sus mañanas comenzaban a las 5:00 en punto. Gimnasio, batido, 2 horas de programación ininterrumpida antes de la primera reunión. Su imperio, Dinámicas Bravo, había revolucionado la inteligencia artificial en 3 continentes. La eficiencia era su religión. La emoción, un error en el sistema. En casa, esa mentalidad persistía. Cada juguete en la habitación de Elías era terapéutico. Cada comida con calorías contadas. Cada minuto estructurado. Sin embargo, nada funcionaba. Elías no hacía contacto visual. No respondía a su nombre. No le gustaba que lo tocaran. Desde el accidente de Clara, el niño se había retraído aún más en sí mismo, como si el duelo no solo le hubiera arrebatado a su madre, sino también su ancla. Adrián había intentado arreglarlo de la única manera que conocía, con estrategia. Contrató a los mejores neurólogos, construyó una sala sensorial personalizada. Inscribió a Elías en un colegio privado con una filosofía inclusiva que costaba más que la mayoría de las hipotecas. Y sin embargo, la mayoría de los días, Elías se sentaba junto a la ventana, trazando círculos silenciosos en el cristal empañado. La función de invierno del colegio no fue idea de Adrián. Surgió de la directora Ramos. «Podría ser bueno para él», dijo, «permitirle que lo vean». Adrián dudó. Ser visto no era algo que quisiera para Elías. Invitaba al juicio, a las preguntas, al fracaso. Aún así, aceptó, a regañadientes. La noche antes del evento, ensayó los pasos de Elías en casa. Sin coreografía, solo quedarse quieto cuando sonara la música. Elías no le sostenía la mirada. Se crispaba cuando Adrián le tocaba el brazo. La voz de Adrián se volvió cortante. «Solo haz esto, por mí». Elías se encogió. Adrián retrocedió inmediatamente, avergonzado, pero no dijo nada. Apagó las luces y se marchó. Esa noche encontró un viejo video en la tableta de Clara. Elías de niño pequeño, girando torpemente en el salón, mientras Clara aplaudía y reía. «Deja que él dirija», decía ella a la cámara. «Aunque sea un desastre». Adrián vio ese clip 6 veces antes de que la pantalla se oscureciera. Al día siguiente, se sentó en el auditorio del colegio, observando a otros padres vitorear. Sonrisas, cámaras de móviles, risas, todo ruido, todo caos.
Luego llegó el segmento especial. Niños con diferencias de aprendizaje. Elías estaba entre bastidores, agarrado al telón, y a su lado, con un desvaído uniforme de conserje, estaba Teresa Morales. Fue entonces cuando todo empezó a resquebrajarse. El sueño de Adrián era simple, o eso creía él, que Elías funcionara, que se sentara quieto, que asintiera en el momento adecuado, que dejara de incomodar a la gente. Ese sueño tenía una forma, un cronograma, un resultado medible. No soñaba con que Elías fuera feliz, soñaba con que Elías fuera manejable. En las semanas previas a la función, Adrián convirtió su apartamento en un centro de entrenamiento. Tarjetas didácticas, bucles de repetición, fichas de recompensa. Estudió terapia conductual como si estuviera preparándose para una presentación a inversores. Elías lo soportaba en silencio, sin rabietas, tampoco sin progresos. De vez en cuando, miraba hacia el armario, donde las bufandas de Clara aún colgaban, intactas. Adrián lo veía, pero nunca preguntaba por qué. 2 días antes del evento, durante un último ensayo, Elías se dejó caer de repente al suelo y se acurrucó. Su cuerpo se puso rígido, sus dedos revoloteaban rápidamente en el aire. Una crisis. Adrián se quedó helado. «Elías, para, por favor, estás bien, solo levántate». Elías empezó a tararear, un sonido bajo y monótono que sacudía la habitación. La voz de Adrián se alzó. «He dicho que pares». Fue entonces cuando Teresa Morales entró en el aula. No se suponía que estuviera allí. Estaba fregando el pasillo y oyó el tarareo. Sin decir palabra entró, se agachó junto a Elías, a la altura de sus ojos, y sacó una bufanda de su bolsillo. Tela suave, colores vivos. Con delicadeza, la dejó ondear frente a él. Elías dejó de tararear. Sus dedos siguieron el movimiento. Ella no lo tocó. No habló. Simplemente siguió su ritmo hasta que su respiración se calmó. Adrián se quedó allí, con la mandíbula apretada, sin saber si darle las gracias o llamar a seguridad. «¿Quién es usted?», preguntó bruscamente. «Solo la conserje», respondió ella sin inmutarse, doblando la bufanda y levantándose. «No debería interferir». Teresa enarcó una ceja. No sabía que calmar a un niño fuera interferir. Adrián no respondió. El control al que se aferraba se sentía inútil. A la mañana siguiente presentó una queja. Teresa fue reasignada al turno de noche. Cuando Elías notó que ella no estaba, se negó a salir del coche. Se necesitaron 30 minutos, 2 ayudantes y muchos sobornos para hacerlo entrar. Adrián vio a su hijo alejarse, arrastrando los dedos por la pared de ladrillo. El sonido, áspero y chirriante, resonó más fuerte que cualquier otra cosa ese día. Seguía creyendo que podía arreglarlo. Con suficientes recursos, suficiente estructura. Creía que Elías se quedaría quieto en ese escenario, como estaba planeado. Seguía pensando que podía hacerlo bien. La noche antes de la función, Adrián estaba sentado solo en el salón, con el portátil abierto, pero sin tocar. La foto de Clara estaba en la estantería detrás de él, sonriente, permanente. No la había mirado en semanas. Elías había cenado en silencio, como de costumbre. No tocó los nuggets de pollo, solo alineó 3 judías verdes a lo largo del borde del plato. Luego, desapareció en su habitación, con la puerta ligeramente entreabierta como siempre. Adrián se quedó mirando su comida intacta. Algo en él quería llamar, sentarse junto a su hijo e intentarlo de nuevo. Pero en lugar de eso, se sirvió otra copa de vino y hojeó un estudio sobre neurodesarrollo que ya había leído 2 veces. A las 2:14 de la madrugada, abrió un antiguo mensaje de voz de Clara. «Deja que sea desordenado», había dicho una vez. «Deja que él dirija». Hizo clic en reproducir, luego otra vez, y otra vez. A la mañana siguiente, la ciudad estaba cubierta de escarcha. Adrián vistió a Elías con esmero. Camisa suave, sin etiquetas, pantalones elásticos, auriculares con cancelación de ruido. Hablaba con suavidad pero con urgencia, como si negociara un trato frágil.
Elías seguía mirando por la ventana. «Lo harás muy bien», dijo Adrián, ajustando la bufanda a una de Clara. «Solo recuerda lo que practicamos». Pero Elías no asintió. No parpadeó. No se movió. En el colegio, el aparcamiento ya estaba lleno. Adrián cogió la mano de Elías al entrar, pero el niño se soltó después de 3 pasos. Una profesora se acercó corriendo. «Oh, bien, estáis aquí. Estamos a punto de empezar». En el caos de los bastidores, las luces parpadeaban, los zapatos chirriaban, la música se filtraba a través de las paredes. Elías se quedó paralizado en medio de todo. Se dejó caer al suelo de nuevo. Esta vez nadie se dio cuenta. Nadie excepto Adrián, y él no sabía qué hacer. «Vamos», susurró agachándose a su lado. «Hablamos de esto. Solo levántate, por favor». Elías se mecía lentamente, sus dedos revoloteando. Adrián miró a su alrededor, impotente. Teresa no estaba allí. Extendió la mano para tocar el hombro de Elías, justo cuando el niño soltó un grito agudo y repentino. La gente se giró. Una profesora se acercó con una carpeta. «Está bien, puede saltarse esta parte si es demasiado». Adrián sintió que se le encogía la garganta. «No», dijo, «está bien». No lo estaba. Minutos después, las luces se atenuaron. Adrián se sentó entre el público, con el traje impecable, la mandíbula apretada. Desde las alas del escenario podía ver a Elías todavía agachado. La función comenzó. Música, disfraces, padres aplaudiendo. Elías no se había movido. Adrián lo miraba fijamente, deseando que se levantara, deseando que algo, cualquier cosa, encajara en su sitio, pero nada lo hizo, y entonces Elías desapareció, se esfumó de los bastidores. El pánico invadió el pecho de Adrián. Se levantó, caminó hacia el pasillo lateral, escudriñó la sala. No estaba. Se movió rápidamente, ignorando susurros y miradas. Revisó el pasillo, el baño, el vestíbulo. Nada. Fuera, el frío lo golpeó como una bofetada. Encontró a Elías junto al mástil de la bandera, sin abrigo, sin guantes. Solo la bufanda fuertemente enrollada alrededor de su cuello. Y a su lado, sentada tranquilamente en el bordillo, estaba Teresa Morales. No dijo nada. No miró a Adrián. Elías estaba dibujando algo con el dedo en la acera cubierta de escarcha, formas que solo él entendía. Adrián se acercó, con los puños apretados. «¿Qué hace usted aquí?», espetó. Teresa no respondió. Simplemente metió la mano en el bolsillo y sacó la misma bufanda suave de días atrás. Se la ofreció a Elías, quien la tocó con reverencia. La voz de Adrián se quebró. Se suponía que debía estar en ese escenario. Teresa finalmente lo miró. «Está en un escenario, simplemente no en el que usted construyó». El silencio cayó entre ellos. Elías se inclinó hacia ella solo un poco. Un gesto de confianza que Adrián no había visto en años. Y en ese momento, viendo a su hijo encontrar consuelo en una extraña, Adrián sintió que algo se derrumbaba dentro de él. No ira, ni siquiera vergüenza, sino una especie de pérdida hueca que no podía nombrar. Tenía todas las respuestas, todo el dinero. Y sin embargo, su hijo había desaparecido justo delante de él y había reaparecido en presencia de alguien a quien había intentado borrar. ¿Alguna vez has sentido que estabas haciendo todo bien solo para darte cuenta de que habías pasado por alto lo único que realmente importaba? Comparte tu historia en los comentarios. A veces, tu dolor, tu punto de inflexión, podría ser exactamente lo que otra persona necesita para sentirse vista, escuchada, comprendida. Y si esta historia ya está removiendo algo en ti, considera quedarte. Estamos llegando a la parte donde todo comienza a cambiar. Adrián no habló durante el viaje a casa. Elías estaba sentado en el asiento trasero, todavía sosteniendo la bufanda de Teresa en una mano. Su otra mano golpeaba suavemente la ventanilla con un ritmo constante. 5 golpes. Pausa. 5 golpes.
Adrián lo miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor, como si viera a alguien a quien no podía identificar del todo. Esa noche, después de que Elías se durmiera en el sofá, acurrucado, todavía con la bufanda puesta, Adrián se sirvió una copa pero no la tocó. En lugar de eso sacó el viejo diario de Clara, el que no había abierto desde el funeral. Dentro había notas sobre el desarrollo temprano de Elías, páginas de esperanza, dibujos, preguntas y algo más doloroso, rendición. No quiero arreglarlo, había escrito Clara una vez. Quiero encontrarme con él donde está. A Adrián le ardían los ojos. No durmió. A la mañana siguiente regresó al colegio, no para hablar en una reunión, no para amenazar con acciones legales, simplemente se quedó fuera de la entrada de conserjería, sosteniendo una taza de café. A las 6:47 llegó Teresa. Lo vio. No se inmutó, simplemente siguió caminando. «Lo observé anoche», dijo Adrián. «Allí fuera, junto al mástil. Usted no habló, no lo tocó, pero él se apoyó en usted». Teresa se detuvo. «He tenido médicos y datos y diagnósticos durante años», continuó Adrián. «Ninguno de ellos consiguió que hiciera eso. Confió en mí», dijo ella. «Eso es todo. No sé cómo ganarme eso. Empiece por no llamarlo un problema». Adrián no discutió. Por una vez, no tenía una defensa preparada. «Tiene un ritmo», añadió ella. «No está roto, simplemente no es el suyo». Adrián bajó la mirada y luego le entregó la taza. «Solo sin azúcar, el favorito de Clara». Teresa la cogió, asintió. Luego entró. Más tarde esa semana, llamó la directora Ramos. «Hay otra función programada para el próximo mes», dijo. «La de baja estimulación, menos público, sin micrófonos. Podemos saltárnosla si es demasiado». «No», interrumpió Adrián, «deje que él elija». Ese domingo dejó la televisión apagada. En lugar de eso, se sentó junto a Elías en el suelo. En silencio, sin planes, sin entrenamiento, solo observando. En un momento dado, Elías le puso una cera de colores en la mano, un garabato, dos formas, una roja, una azul. No significaban nada. Pero Adrián no lo corrigió, no preguntó. Simplemente garabateó algo a cambio. Y por primera vez en mucho tiempo, Elías no se alejó. El día de la función de baja estimulación llegó silenciosamente, sin pancartas, sin luces, solo un círculo de sillas en el gimnasio del colegio, colchonetas suaves en el suelo y un altavoz reproduciendo música tranquila a un volumen apenas superior a un susurro. Adrián estaba sentado en un rincón, sin teléfono, sin portapapeles, solo observando. Elías entró en el espacio lentamente, escaneándolo como un paisaje. No llevaba los auriculares. Teresa estaba cerca, no guiando, solo presente. Entonces sucedió algo inesperado. Elías caminó hacia el centro de la sala, cogió una cinta de seda de una pequeña caja y comenzó a moverse. No de forma alocada, no torpemente, con intención. Giró una vez, hizo una pausa y luego extendió la mano en un arco lento. Otro niño se unió, luego otro. Nadie los dirigía, pero Elías estaba en el centro y ellos lo seguían. A Adrián se le cortó la respiración. No entendía lo que estaba sucediendo, pero no lo necesitaba. Elías no estaba actuando, se estaba expresando. Adrián recordó las palabras de Clara de una grabación olvidada. No habla como nosotros, pero habla. La sala parecía un santuario. Por primera vez, el mundo de Elías no parecía una zona de guerra de expectativas. Parecía un hogar. Cuando terminó la secuencia, los niños regresaron tranquilamente a sus asientos, sin aplausos, solo sonrisas suaves. Elías se acercó a Adrián y le puso la cinta en la mano. Adrián la miró como si fuera de cristal. «Tú hiciste eso», susurró. Elías no reaccionó, pero tampoco se alejó. Más tarde, Teresa se le acercó cerca de las puertas del gimnasio. «Impresionante»,
dijo Adrián con voz baja. En realidad no, respondió ella. Siempre lo ha tenido dentro. Usted simplemente nunca lo vio. Adrián asintió lentamente, porque estaba demasiado ocupado tratando de construir la versión de él que yo quería. No, corrigió ella. Usted estaba tratando de construir la versión de usted que pudiera sobrevivirlo. Eso dolió. Adrián no respondió. No podía. Pero al mirar de nuevo la cinta en su mano y al niño que ahora apilaba tranquilamente bloques de yoga en un rincón de la sala, comprendió. El control nunca lo había acercado a Elías, pero la presencia podría hacerlo. La cinta permaneció en la mesita de noche de Adrián durante días. Se encontró mirándola más de una vez, como si contuviera instrucciones que no podía descifrar. Canceló 2 reuniones de inversores la semana siguiente, algo que no había hecho en años. En lugar de eso, se sentó en la biblioteca del colegio durante las sesiones de arte de Elías, en silencio, observando. Una tarde, Teresa pasó junto a él en el pasillo. Él la siguió. ¿Alguna vez siente que se perdió algo importante y ahora es demasiado tarde para recuperarlo?, preguntó. Ella no respondió de inmediato, simplemente abrió un armario de suministros y le hizo un gesto para que la siguiera. Dentro había estanterías con botes de pintura, bufandas viejas, rompecabezas con piezas faltantes. Teresa señaló un cartel torcido en la pared. El progreso no es lineal, tampoco la curación. Usted cree que lo he herido, dijo Adrián. Creo que lo ha intentado, respondió ella, pero a veces intentar parece control. Y los niños como Elías no responden al control, responden a ser vistos. Se sentó en un cubo volcado. Pasé 2 años hablando de él, con médicos, con especialistas, pero nunca con él. Teresa asintió. Entonces quizás sea hora de empezar. Esa noche, Adrián cocinó la cena él mismo, tortitas, las favoritas de Elías, quemadas por un lado, desiguales por el otro. Cuando dejó el plato, Elías parpadeó al verlo. Luego cogió un trozo con los dedos. Adrián no lo corrigió. No le instó a usar un tenedor. Simplemente se sentó. A mitad de la comida, Elías deslizó una cera de colores por la mesa. Adrián la cogió. Garabateó algo en la servilleta de papel. Un cuadrado, un triángulo. Elías observaba. Luego añadió un remolino verde en la esquina. No significaba nada, significaba todo. Más tarde, mientras doblaba la ropa, Adrián encontró uno de los viejos cuadernos de Clara escondido debajo de la almohada de Elías. Dentro había dibujos, algunos familiares, otros no, pero uno lo tomó por sorpresa. Una figura de palo cogida de la mano de una figura más pequeña, ambas rodeadas por un círculo rojo. Una tercera figura, con el pelo largo, estaba cerca, sonriendo. Adrián trazó las líneas de cera con el dedo. ¿Era Clara? ¿Elías? ¿Él? ¿O era un mundo donde todos ellos todavía existían, solo que no como él lo había imaginado? La puerta crujió. Elías estaba allí, descalzo, con la bufanda alrededor del cuello. No dijo una palabra, pero asintió. Y Adrián, finalmente, asintió también. 3 semanas después, Adrián regresó al colegio, esta vez con un trozo de papel doblado en el bolsillo y una opresión en el pecho que no había sentido desde el funeral de Clara. No entró por la entrada principal. En lugar de eso, caminó hacia el aparcamiento lateral, donde el equipo de mantenimiento solía aparcar, donde Teresa solía llegar. Esperó. Cuando ella lo vio, se detuvo, entrecerrando los ojos. «Llega temprano». «He traído algo», dijo entregándole el papel doblado. Era una carta, escrita a mano, sin logotipo de la empresa, sin línea para la firma, solo las palabras de Adrián. Una disculpa, no pulida, no corporativa, no defensiva, cruda. No sabía cuánto no sabía, decía, sobre Elías, sobre gente como usted, sobre escuchar. Teresa la desdobló lentamente, leyó en silencio y luego levantó la vista. «¿Para qué es esto?» «Un comienzo», respondió Adrián.
Y una pregunta. Le entregó una segunda hoja. Era una propuesta, nada ostentoso. Solo financiación para un programa de movimiento sensorialmente integrado. Su nombre en la parte superior. Control creativo total. Quiero apoyar lo que ya está haciendo, dijo. No rehacerlo, solo impulsarlo. Teresa lo estudió. ¿Por qué ahora? Adrián vaciló. Luego miró más allá de ella, hacia las puertas de cristal del colegio donde Elías observaba, con la bufanda anudada sobre los hombros como una armadura. Porque no quiero perderme nada más. Esa noche, el gimnasio se reutilizó de nuevo, esta vez no para una función, sino para una noche de estudio abierto, sin público, sin guión, solo música, bufandas, colchonetas, luz. Elías pisó el suelo, miró a su alrededor y luego extendió ambas manos, con una cinta en una, invitando a otros a seguirlo. Y lo hicieron. Niños de todo tipo, algunos con aparatos, otros con ayudantes, algunos con manos que aleteaban o pies nerviosos, todos moviéndose juntos. Al borde de la sala, Adrián estaba sentado en el suelo, no en el rincón, no detrás de un portátil, simplemente allí. Teresa se sentó a su lado, con los brazos cruzados, observando en silencio. «Sabe», dijo ella, «podría unirse a ellos». Adrián rió suavemente. «Creo que rompería algo». «A ellos no les importará», dudó. Luego se levantó. Mientras cruzaba el suelo, Elías se giró. No dejó de bailar, solo se movió, dejando espacio. Adrián levantó los brazos. No elegantes, no coordinados, pero imitó el ritmo de su hijo. Lento, suave, presente. Se movieron juntos, no en sincronía, sino en resonancia. Después de un minuto, Elías dio un paso adelante y por primera vez extendió la mano. No para que lo guiaran, para conectar. Adrián tomó su mano. Nadie aplaudió, nadie filmó, ningún foco. Solo un niño, un padre y una sala que ofrecía espacio para ambos. El silencio esta vez estaba lleno, no pesado, sino vivo. Y en esa quietud, Adrián Bravo, el hombre que una vez había intentado comprar soluciones, finalmente entendió lo que Clara había querido decir. Deja que él dirija. Y lo hizo. 6 meses después, el programa que Teresa diseñó, Movimiento sin Palabras, tenía un hogar permanente en el ala renovada del colegio. El letrero de fuera no llevaba el nombre de Adrián, llevaba el de Elías. Dentro, los niños se movían libremente, sin espejos, sin presión, solo color, música, ritmo y aliento. Adrián asistía a las sesiones a menudo, no como benefactor, no como ponente invitado, simplemente el papá de Elías. Ya no preguntaba por los hitos, en cambio, notaba los momentos. Una sonrisa cuando Elías ponía una bufanda alrededor de los hombros de un nuevo alumno. Una pausa cuando Elías alcanzaba un tambor en lugar de encogerse ante su sonido. El progreso no era lineal, pero la conexión real, era constante. Adrián ya no veía a Elías como un problema a resolver. Lo veía como una persona a cuyo lado caminar. Aprendió a hablar en el lenguaje de Elías: silencio, movimiento, paciencia. Una tarde, mientras organizaba material, Teresa preguntó: ¿echa de menos su antigua vida? Adrián pensó por un momento y luego negó con la cabeza. No, dijo, creo que finalmente he llegado a esta. El hombre que una vez lo medía todo en métricas y valor de mercado, ahora encontraba significado en cosas que no se podían graficar. Una mirada, un asentimiento, un ritmo compartido entre dos personas que casi nunca hablaban, pero que de alguna manera siempre se entendían, porque el mayor avance de su vida no había venido de la invención. Llegó en el momento en que dejó de intentar dirigir y empezó a aprender a seguir. Quizás has conocido a alguien como Elías, alguien que no hablaba como el mundo esperaba, pero que aún así tenía algo poderoso que decir. O quizás has sido alguien como Adrián, intentando con todas tus fuerzas arreglar lo que no estaba roto,
solo para darte cuenta de que el verdadero desafío era aprender a escuchar. Si esta historia te ha conmovido, compártela, porque a veces todo lo que se necesita es una historia honesta para ayudar a alguien a sentirse visto por primera vez. Y si alguna vez has seguido el ritmo silencioso de alguien que te mostró un camino mejor, cuéntanoslo en los comentarios. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita para dar su primer paso real. Si crees en el poder de la conexión por encima de la perfección, dale al botón de me gusta. Y si estás listo para más historias que nos recuerden lo que de verdad importa, suscríbete. Hay mucho más que compartir y apenas estamos empezando.